Hola, un cordial saludo. De esa materia, en la fase 4 para el desarrollo de psicología política, estamos reunidos mis compañeros Gini, Yusi, Pablo, Mario y mi persona Jesús, y vamos a desarrollar con base a la pregunta de modo debate em, que nos plantea la guía y es de qué manera el análisis crítico del discurso muestra elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Empieza mi compañera Gini. Bueno, claro que sí. Bueno, yo pienso que el análisis crítico del discurso muestra elementos ideológicos, políticos y dominantes porque permite identificar cómo el lenguaje transmite y refuerza ciertas ideas, intereses y relaciones de poder. Porque pues al estudiar las palabras que se usan, las que se evitan, la forma en la que se presentan los hechos y quién tiene la voz en el discurso, el ACD revela qué ideologías se están promoviendo y cómo el discurso sirve para mantener o justificar ciertas posiciones de dominio en la sociedad. Entonces, digamos que esta podría ser un poco la apertura en cuanto a la respuesta de el por qué el análisis crítico, pues el discurso muestra ciertas ideologías. Bueno, continuando con lo que dice la compañera Jenny, pienso que el poder no solo se ejerce pues con acciones, sino también con palabras, a través del lenguaje, la sociedad, pues que transmite también estas ideologías, como lo dice la compañera. De igual manera, pues esta justificación de desigualdades y moldean también la manera en que pensamos, actuamos frente a la política. Cuando analizamos un discurso, digamos, en este contexto, eh, de forma crítica, descubrimos también que lo que está oculto, que tiene como poder definir estas realidades, que más que esto son voces silenciadas, como ciertas ideas se vuelven, pues en este caso, neutrales, y aunque responden a una injusticia. Dándole continuidad a la pregunta de mis compañeros, bueno, el análisis crítico del discurso nos ayuda a entender cómo el lenguaje refleja y produce relaciones de poder en la sociedad. A través del análisis crítico del discurso, podemos identificar las ideologías y los intereses políticos que se esconden en los discursos cotidianos, institucionales o mediáticos. Esta herramienta o este análisis eh, nos, nos damos cuenta, nos analiza cómo se habla, quién habla y con qué intención. Gracias. Bueno, gracias compañeros. Continuando con la pregunta, bueno, el ACD también pues revela la existencia de discursos alternativos o de resistencia. Por ejemplo, pues cuando las comunidades excluidas dicen que si no nos organizamos, pues nadie nos escucha, ¿sí? Cuando ellos mismos hacen como sus protestas, sus plantones, bueno, de esa forma están expresando una ideología que cuestiona el poder institucional y reivindica la autonomía comunitaria, ¿sí? Estos discursos muestran cómo las comunidades se posicionan políticamente y buscan transformar su propia realidad. Gracias. Bueno, con base a mi punto de vista, yo considero que el análisis crítico del discurso es muy útil y más en nosotros que estamos aprendiendo y desarrollándonos en el medio de la psicología política, porque eso nos va a permitir y nos permite a nosotros identificar cómo las personas expresan las ideologías, como lo decía mi compañero Pablo, qué intenciones tienen al estar expresando sus opiniones y todo lo demás. Eso también nos lleva a obtener las creencias y las relaciones de poder a través de su lenguaje. Analizando lo que la gente dice, se puede entender cómo se construye la ciudadanía, la participación, la exclusión o la solidaridad de de un contexto social. Un ejemplo para este, yo tomo en cuenta que cuando una voluntaria dice que la política también está en la forma como tratamos a quienes viven en la calle, eso muestra que su discurso desafía la idea tradicional de política solo como gobierno y la conecta como acciones cotidianas y de ciudadano y dignidad humana, ¿no? Esto nos va a llevar a revelar una subjetividad política solidaria y evidencia cómo el lenguaje puede transformar o puede cuestionar las prácticas sociales injustas. De todo lo contrario, creo que estoy de acuerdo con mis compañeros en su punto de vista. Tenemos
fundamentos realmente que nos llevan a una misma idea, como es en este tema del análisis crítico de un discurso y más en psicología política, donde nos encontramos con diferentes opiniones, ideas y todo lo demás. ¿Tiene algún aporte mi compañero? Yo en realidad estoy de acuerdo, manejamos puntos de vista muy similares. Yo quisiera también, pues, ahorita que estabas diciendo el ejemplo, también quisiera como dar otro con respecto, por ejemplo, a la pobreza. Por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, las personas pobres no progresan porque no se esfuerzan. En este caso, el ACD nos estaría revelando que primero se está individualizando un problema estructural y aquí es donde se están ocultando, por ejemplo, las desigualdades reales como el acceso, las oportunidades, la educación y demás. Y adicional también se encuentra la ideología que es la meritocracia. Entonces también sería bueno entender el tema de la dominación que entra a ser pues fundamental acá, como por ejemplo que se culpa a la víctima y se exime al Estado. Entonces por eso creo que es muy importante pues como el tema que estamos tocando. Perfecto. Muy, Bueno, eh, perdón, bueno, tratando un poco con lo que decía el compañero Jesús Rincón acerca de la pobreza en el campo de la psicología política, pues la psicología nos permite identificar pues esas ideologías que se infiltran en los discursos sociales y moldean la subjetividad. Además de esto, lo señala que los discursos parecen neutros, como lo decía anteriormente, pero tienden a atender como ese trasfondo político. También, compañeros, este análisis es como desenmascarar cómo el lenguaje se utiliza para mantener o cuestionar el poder. perfecto. ¿Cómo cuestionar el poder? ¿Alguien más tiene algo para aportar, muchachos? Bueno, en conclusión, yo digo que pues el análisis crítico del discurso pues es también clave para la psicología política, pues porque nos permite mostrar pues cómo el lenguaje moldea la realidad social, también reproduce desigualdades y legitima formas de poder y también pues abre los espacios a las resistencias sociales. Correcto, no, totalmente de acuerdo, y más en estos temas de psicología, ¿no? De política, perdón, o sea, la política en general es donde entramos nosotros como profesionales a analizar todo tipo de discurso, qué nos conlleva esto, qué nos conlleva aquello, pero bueno, me parece que es un tema muy extenso, como les dije en fases anteriores, si es de política es mucho de qué hablar. Afortunadamente agradezco por el tiempo que prestaron para hacer este desarrollo de actividad, muchachos, la verdad estoy muy agradecido y esperemos terminemos con éxito pronto, muchas gracias de verdad. Muchas Gracias Gracias. gracias. gracias a todos, compañeros.